Un millonario ve a una mujer sin hogar y reconoce a su antigua maestra. Lo que hizo la dejó en shock. Era un día soleado en Buenos Aires, las calles llenas de vida. Lucas Santos, un magnate de la tecnología, caminaba entre la multitud, ignorando las miradas llenas de admiración por su elegancia. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un torbellino. El estrés de su imperio empresarial lo consumía. En una esquina, mientras revisaba su teléfono, un rostro conocido destelló entre la multitud. Sus ojos se abrieron de par en par. Era Clara, su antigua maestra de literatura. Clara, siempre tan viva y apasionada, ahora parecía una sombra de lo que había sido. Su cabello desaliñado caía en mechones revueltos. Su ropa, sucia y desgastada, apenas cubría su piel. Lucas sintió un nudo en el estómago. Aquella mujer que había inspirado sus primeras palabras en las páginas blancas, que le había enseñado a amar los cuentos, ahora pedía monedas en la esquina. Se acercó, el corazón latiendo rápido. ¿Qué había pasado? Clara, murmuró. Ella levantó la vista y un destello de reconocimiento crujió en sus ojos. Lucas. Su voz apagada resonó como un eco distante. La multitud parecía desvanecerse. Solo quedaban ellos dos en aquel instante. La mirada de Clara estaba llena de dolor y secretos. Posó una mano sobre la caja que tenía a su lado, como si protegiera algo valioso que no podía mostrar. A medida que charlaban, Lucas sintió el sufrimiento que emanaba de ella. La vida ha sido dura, confesó, dejando caer unas lágrimas que se perdieron en su rostro sucio. A veces las pérdidas son demasiado grandes. La historia de su caída fue como un puñal en el pecho de Lucas. Clara había sido despedida de la escuela donde enseñaba tras un escándalo que la había perseguido durante años. Un rumor maldito que nunca debería haber comenzado. Ella conocía a los que le habían hecho daño, a aquellos que habían aplastado su espíritu. La traición, susurró, tenía nombres. ¿Y tú? Preguntó Clara. Sus ojos penetrantes desnudaron sus inseguridades. Te veo aquí, en la cima, pero sé que no todo es oro. La pregunta lo hirió. Su vida de millonario era una prisión. No soy feliz, admitió. La expresión de Clara se tornó en una mezcla de compasión y desesperación. Tal vez debamos enfrentar ese pasado que nos une, sugirió, sus palabras un susurro entre el ruido ensordecedor de la ciudad. Entonces Clara hizo una revelación que dejó a Lucas en shock. Había algo más que la vinculación del escándalo, algo que los conectaba de manera más profunda, un secreto del pasado que podría cambiarlo todo. En ese instante, el aire se volvió denso, como si el universo entero estuviese escuchando su conversación. Lucas se sintió atrapado entre su mundo de lujo y la cruda realidad de Clara. Mientras unos chicos pasaban corriendo, riendo, esto no era un cuento de hadas. Era un laberinto de decisiones difíciles. La vida de Clara tenía un ángulo oscuro que desafiaba todo lo que había creído saber. ¿Qué verdad escondida cambiaría el rumbo de sus vidas? Lucas sintió una presión abrumadora. Se enfrentaban a una decisión moral, redención o olvido. El futuro se abría ante ellos, pero un misterio sin resolver los mantenía cautivos. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que un youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentia que o mundo inteiro se havia detenido. As palavras de Clara flotavam no aire, cargadas de significado.
Justo cuando iba a preguntar más, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Provenía de la calle, a unos pocos metros de ellos. El sonido era tan intenso que hizo que sus corazones se detuvieran por un instante. Ambos se giraron hacia la fuente del estruendo y vieron a un grupo de personas rodeando a un hombre en el suelo. El ambiente cambió instantáneamente. La multitud que antes pasaba por allí, ahora se había detenido, algunos sacando sus teléfonos, otros gritando. Lucas sintió un impulso irrefrenable de correr hacia el lugar, pero su cuerpo parecía anclado al suelo. «¡Es un atracador!», gritó una mujer, su voz temblando, de miedo. «¡Llamen a la policía!». El caos estalló. Lucas vio cómo algunos hombres intentaban contener al tipo, pero él parecía enloquecido, mirando a su alrededor como un animal acorralado. En ese momento, Clara, impulsada por una fuerza que él no comprendía, se lanzó hacia adelante, atravesando la multitud con determinación. «Clara, espera», Lucas gritó, pero ella ya estaba allí, hablando con el hombre caído. En su rostro había una mezcla de compasión y valentía. «¿Qué te pasa? Dime qué necesitas». Fue entonces cuando el atracador, en un arranque de rabia, se giró hacia Clara, levantando un objeto brillante en su mano. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Era un cuchillo. «¡Aléjate de ella!», Lucas gritó, su voz cargada de pánico. Pero en un instante, el hombre se abalanzó. El tiempo pareció ralentizarse. La mirada de Clara se llenó de desafío, como si supiera algo que todos los demás ignoraban. Pero el destino es cruel. El rayo de la verdad llegaría antes de que pudiera actuar. En ese momento, Clara sonrió. «No, no puedes hacerme daño. Eres mi hijo». Las palabras colisionaron en el aire, y el mundo de Lucas se tambaleó. ¿Su hijo? El atracador sorprendido se detuvo en seco. Lucas sintió un puñetazo en el estómago, como si la realidad se le fuera de las manos. Era imposible. Pero las miradas de ambos, el dolor, la carga, contaban una historia que Lucas no podía comprender. ¿Qué? La palabra salió de sus labios como un susurro, un lienzo de confusión. Clara parecía perder su compostura. «Tú, padre, no lo sabe. Nunca lo supo». Su voz se rompió. Lucas retrocedió un paso, su corazón estallando en su pecho. Todo lo que había creído conocer sobre Clara se desplomó como un castillo de naipes. En un giro inesperado, el hombre caído al suelo dejó caer el cuchillo. Su rabia se desvaneció, sustituida por la confusión. La gente a su alrededor murmuraba, la tensión palpándose en el aire. Lucas sintió que el suelo debajo de él se desvanecía. Su propio legado se convertía en polvo. Su vida de lujos y privilegios manchada por un secreto oscuro. Una historia familiar que nunca había imaginado. Las miradas de Clara y el atracador se encontraron, llenas de una mezcla de amor, dolor y desesperación. Él balbuceó, las palabras se enredaron en su garganta. «No, no puede ser posible». «Pero es verdad, Lucas, es nuestro pasado, un pasado que ambos debemos enfrentar». El silencio se apoderó del lugar. Todos estaban paralizados. Los murmullos se tornaron ecos lejanos. Lucas, con el corazón en la garganta y, sin saber si era un testigo o un prisionero de su propia historia, miró a Clara. Las respuestas estaban ahí, en sus ojos, pero la pregunta seguía martillando su mente. ¿Qué haría con esa verdad devastadora? Esa revelación dejó la atmósfera eléctrica, y mientras el caos crecía a su alrededor, Lucas entendió que nada volvería a ser igual. El futuro se erguía ante ellos, una oscura encrucijada de decisiones que sellarían sus destinos. ¿Y si el secreto era más grande de lo que pensaban? ¿Serviría para sanar o para destruir? La línea entre redención y ruina nunca había sido tan delgada. Lucas permaneció parado, su mente girando en torno a las revelaciones de Clara. «Eres mi hijo», la frase retumbaba en su cabeza, resonando con un dolor intenso,
como un eco lejano que nunca debería haber existido. La multitud observaba, algunos con incredulidad, otros con curiosidad. Todo era un ruido distante. Para Lucas solo quedaba el espacio entre él y Clara, sagrado y lleno de tensiones no resueltas. El atracador desorientado dejó caer el cuchillo al suelo. El sonido metálico golpeó el pavimento con un estruendo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Clara, temblorosa, dio un paso hacia adelante. «Por favor», imploró, «él necesita ayuda». Las palabras flotaban en el aire, pero Lucas sentía que el mundo giraba fuera de control. «¿Qué hiciste, Clara?». Su voz era un susurro desesperado. La multitud murmuraba, perdiéndose en su caos. «¿Es verdad? No puede ser». Lucas sintió que el aire se volvía pesado. Clara, su antigua maestra. Ahora era más que un reflejo del pasado. Era el vínculo con un secreto que jamás imaginó. «Lucas, escucha, solo necesitamos tiempo para entender». Clara miraba al hombre caído, su gesto era de compasión, pero el cuerpo de Lucas temblaba con furia y confusión. «Tú no entiendes, tú arruinaste mi vida», gritó, la ira brotando como un volcán. Era donde todos los miedos se encontraban, un hijo desconocido, una vida de mentiras. La ciudad parecía oscurecerse, las luces parpadeaban, y él se sintió ante una aparición grotesca de su propia historia. El atracador, aún tembloroso, levantó la vista hacia Clara. «¿Yo soy tu hijo?». Su voz era como un hilo quebrado. En su mirada había desesperación. La conexión entre ellos era palpable. Lucas sintió que se ahogaba. ¿Qué era esto? ¿Cómo podía ser real? De repente, un sirena rompió el aire, acercándose rápidamente. «¡La policía!», gritó alguien en la multitud. Lucas saboreó el terror en su boca. «No, no, esto no puede suceder ahora», pensó. La gente comenzó a retroceder, creando un espacio entre ellos y el caos. Sin embargo, Clara se movió con determinación hacia el hombre. «Escucha», dijo con firmeza. «Lo que necesitamos es hablar. Hay tanto por resolver». Pero Lucas sabía que la situación estaba fuera de control. Sus manos temblaban al sentirse atrapado en esta telenovela trágica. Pero, inesperadamente, un grito desgarrador resonó cerca de ellos. «¡Mira! ¡Es su hermano!». Una mujer emergió del fondo de la multitud, su rostro pálido, ojos llenos de terror. Lucas, atónito, se giró. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?». Una chica que lucía casi idéntica al hombre ahora en el suelo, avanzaba con paso entrecortado, como si arrastrara el propio peso de la verdad. «¡Déjalos! No lo entienden», gritó la mujer desesperada. Pero todo estaba tan confuso. El caos se desató de nuevo, murmullos se convirtieron en gritos, todos tratando de entender qué significaba esto. La revelación estaba ahí, simplemente flotando, como una sombra alargada que no podía ser ignorada. La mujer miró a Lucas y vio en sus ojos una mezcla de odio y tristeza. Y luego se volvió hacia Clara. «¿Por qué nunca nos dijiste? Éramos una familia». La confusión estalló como fuegos artificiales. Lucas sintió que su propia existencia se desmoronaba. ¿Cuántas verdades estaban escondidas? Las miradas se entrelazaron, cargadas de secretos. Lucas, sintiéndose abrazado por la desesperación, comprendió que la vida que conocía se convertía en polvo. ¿Qué haría con esta traición familiar? Los caminos se bifurcaban ante él. ¿Abrir una puerta al pasado o cerrarla para siempre? La pregunta latía en el aire. El futuro era incierto. Temeroso. Y cualquiera que fuera la respuesta los marcaría de por vida. Mientras que la policía llegaba y el bullicio crecía, Clara, Lucas y el hombre y la mujer se encontraron atrapados en un torbellino de emociones. Una historia que parecía simple se tornaba en un laberinto. ¿Cuántas verdades más se ocultaban tras las sombras? La revelación solo era el principio.
El silencio se intensificó, y con él, una nueva realidad amenazaba sus vidas. El silencio se volvió ensordecedor. Clara, Lucas y el hombre en el suelo. La atmósfera tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Las revelaciones estaban hirviendo, y una tensión electrizante impregnaba el aire. Mientras la multitud observaba con caras llenas de incertidumbre y curiosidad, Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Eres mi hijo?», resonaba en su mente. Pero ahora había algo más, un nuevo giro que podría cambiarlo todo. La mujer que se había acercado, con ojos llenos de terror, no era solo una espectadora. «¡Déjalo! ¡No puedes acercarte!», gritó, su voz quebrada. Lucas la miró, y algo en su rostro le resultaba vagamente familiar. La mujer era una réplica de Clara, era su hermana, y todo indicaba que había más secretos de los que estaban al tanto. ¿Qué está pasando aquí? El desasosiego en el ambiente creció. Las miradas eran como puñales, cada vez más incrédulas. Lucas sintió un dolor punzante al pensar que el hombre que había caído podría ser su hermano. Clara, su antigua maestra, ahora convertida en una figura trágica. Enfrentaban no solo a su pasado, sino a un futuro incierto que pareciera amenazarlos a todos. «Esos dos no tienen idea de lo que están diciendo», gritó la nueva mujer señalando al atracador. Su voz era un torrente de emociones. Lucas se sintió atrapado en un río de confusión. Las revelaciones no paraban de multiplicarse. «No te atrevas a llamarlo así, no hay nada de familiar entre nosotros», gritó Clara, horrorizada. El ambiente se tornó en un caos furioso. La policía finalmente llegó, las luces parpadeando con fuerza, y Lucas sabía que el tiempo se acababa. «Todo esto es un malentendido», intentó decir, incluso sabiendo que la verdad era un laberinto del que no habría salida fácil. «El pasado no se puede cambiar, Clara». El hombre, todavía en el suelo, las manos temblorosas, miró a su madre. «¿Por qué no nos dijiste que teníamos un hermano?». La ira y el dolor se mezclaban, y la multitud murmuraba, sacudida por la intensidad de la revelación. La policía, confundida también, intentó conseguir control sobre la situación. «Todo el mundo atrás», ordenó un oficial, pero las voces seguían chocando contra el aire. El grito de la mujer resonaba como un eco duradero. «Eres un monstruo, nos has separado», le espetó a Clara. «No, no me llames así», gritó Clara, su voz rasgando el silencio. «No sé cómo renacer de esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Lucas, sintiendo su corazón romperse, comprendió que el instante de su vida en el que estaba parado era un campo de batalla. Pero antes de que pudiera procesar todo, la mujer reveló otra verdad, como si desnudara el alma de cada uno. «Él no es el único. Tú también eres parte de esta familia en peligro». La revelación caía como un rayo, iluminando su confusión. Había más de un hijo perdido, un legado que ni Clara, él, ni ese hombre comprendían. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La multitud retrocedió atónita. Murmullos de incredulidad se extendieron como fuego, como una ola de energía. Clara se quedó paralizada, sus ojos abriendo una ventana hacia un abismo oscuro. «No, eso no puede ser verdad». La negación la aferraba con fuerza, pero la mujer miró con una determinación fría. Contrario a lo que sentía, Lucas empezaba a entrever destellos de una verdad desgarradora. «¿Más secretos familiares sobre mí?», pensó. Las sombras de sus recuerdos parecían cobrar vida. Todo había estado más entrelazado de lo que jamás imaginó. Y entonces, en medio de todo el caos, la mujer extendió su mano hacia Lucas y en una voz temblorosa pronunció un nombre. «Tú también te llamas Alejandro». Ese nombre atravesó a Lucas como un rayo. Su respiración se detuvo. El aire se volvió cortante. Las miradas se posaron sobre él. El silencio era abrumador. ¿Esa era la clave que conectaba todo?
Las respuestas que aún estaban ocultas mantenían a todos atrapados. La verdad parecía un monstruo que acechaba en la oscuridad de su historia, y Lucas se dio cuenta de que todo lo que había creído conocer estaba a punto de resquebrajarse de una vez por todas. ¿Qué otras revelaciones aterradoras estaban por surgir? ¿Cuáles serían las consecuencias de este descubrimiento? Las preguntas inundaban su mente, mientras un nuevo nivel de pánico y confusión reinaba en el aire, dejando a todos, especialmente a Lucas, suspendidos entre el horror y la esperanza. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Alejandro, ¿soy yo Alejandro? La revelación pesaba en el aire como un ladrillo. La multitud murmuraba. Fases de desconcierto, pero todo se tornó borroso. Clara, su antigua maestra, se había convertido en el centro de una tormenta de emociones. Lucas apenas podía respirar. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su vida estuviera construido sobre una mentira? ¿Quién más es?, preguntó la mujer, que ahora parecía ser su hermana. La voz temblaba, y Lucas pudo sentir su propio corazón retumbar en su pecho. Clara, a su lado, miró a la mujer con una mezcla de enfado y pavor. «No puedes estar hablando en serio. No sabía nada de ti ni de tu existencia». Las palabras salían de su boca como balas, cada una cargada de dolor. La confusión reinaba. De repente, el hombre en el suelo, que había sido llamado atracador, levantó la mirada con un brillo extraño. «Es cierto, yo soy Alejandro», murmuró, su voz desmoronándose. Un silencio cubrió a todos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La policía empezaba a avanzar, pero la atención se centraba en el cuarteto atrapado en el cais de revelaciones. ¿Cuánto de esto es verdad?, Lucas se preguntó. ¿Quiénes son estas personas que reclaman mi vida? La multitud parecía contener la respiración. Cada mirada se centraba en la nueva tensión, esperando más desarrollo de este drama familiar. Entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer mayor, que había estado al margen, se acercó. Su rostro era uno de dolor. «Clara», dijo, su voz quebrada, «perdóname. No sabía que ibas a verlo así». Los ojos de Clara se agrandaron. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy yo. Soy tu madre», la mujer pronunció con pesadez. Una revelación que disparó más murmullos. Lucas sintió que el aire se le cortaba por segunda vez. ¿No solo había un hermano perdido, sino también una madre oculta? «No, esto no puede ser. Esta no es la manera de descubrirlo», gritó Clara. Sus manos temblaban. «Tú debiste decírmelo». La mujer mayor se acercó, tomando las manos de Clara, que se resistían. «Lo hice por tu propio bien, pero parece que el tiempo ha llegado». Lucas se sintió completamente perdido. ¿Dónde estaba yo en todo esto? Era un cóctel de confusión mezclado con ira, y la realidad lo golpeaba como un ladrillo. «¿Por qué no me lo dijiste, Clara?». Su voz resonaba con desesperación. Las miradas de la multitud se intensificaron, murmuraciones, dedos apuntando. Con un movimiento brusco, el hombre, Alejandro, se levantó, tambaleándose. «Basta. No soy un monstruo. Necesito respuestas». Su grito desgarrador llenó el aire, y Clara se encogió, sintiendo la carga de un pasado que nunca quiso enfrentar. La policía se acercó, sus caras serias, pero la cuestión seguía sin respuesta. «¿Quiénes son?», preguntó un oficial, mirando a Lucas como si esperara que él tuviera las claves de la historia. «Alguien hágase cargo». La tensión zumbaba en el aire, y Lucas sintió el sudor frío caer por su frente. La multitud estaba cada vez más inquieta. «Nadie entiende lo que está pasando. Estamos atrapados en esta historia que ni siquiera es nuestra». La voz de Lucas resonó con el eco de su frustración. Era un escándalo que desbordaba las calles. Todo lo que había conocido se desplomaba. Y en medio de este caos familiar, él se sintió como un intruso en su propia vida. La madre de Clara lo miró directamente, sus ojos llenos de lágrimas.
Debes saber la verdad, aunque duela. Eres parte de algo mucho más grande, Lucas, y este secreto lleva tiempo decírselo al mundo. El pasado no se puede esconder. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué otro secreto hay? ¿Qué más debo saber? Su voz salió en un susurro lleno de temor. La madre de Clara parpadeó y con eso algo en el aire cambió. Tu padre no solo es tu padre. Él está metido en esto, en esta red de secretos. Ha estado vigilando toda tu vida. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué estás diciendo? La realidad se hizo añicos. El hilo que unía su pasado, presente y futuro se cortó. Mientras las sirenas se acercaban y su vida se transformaba en un revuelo de gratitudes, Lucas sintió que una sombra sobre él. ¿Qué más había en la historia que apenas comenzaba a desafiar su existencia? ¿Quién era realmente su padre? El llamado de su nombre le llegó como un eco distante, y en ese instante comprendió que la verdad podría ser más aterradora que cualquier mentira. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Alejandro, ¿soy yo Alejandro? La revelación pesaba en el aire como un ladrillo. La multitud murmuraba, las caras llenas de desconcierto, pero todo se tornó borroso. Clara, su antigua maestra, se había convertido en el centro de una tormenta de emociones. Lucas apenas podía respirar. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su vida estuviera construido sobre una mentira? ¿Quién más eres?, preguntó la mujer que ahora parecía ser su hermana. La voz le temblaba, y Lucas sintió su propio corazón retumbar en su pecho. Clara, a su lado, miró a la mujer con una mezcla de enfado y pavor. No puedes estar hablando en serio. No sabía nada de ti ni de tu existencia. Las palabras de Clara eran balas, cada una, cargada de dolor. De repente, el hombre en el suelo, que había sido llamado atracador, levantó la mirada con un brillo extraño. «Es cierto, yo soy Alejandro», murmuró, su voz desmoronándose. Un silencio cubrió a todos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La policía empezaba a avanzar, pero la atención se centraba en el cuarteto atrapado en el caos de revelaciones. ¿Cuánto de esto es verdad?, Lucas se preguntó. ¿Quiénes son estas personas que reclaman mi vida? La multitud parecía contenerla. ¿Respiración? Cada mirada se centraba en la nueva tensión, esperando más desarrollo de este drama familiar. Entonces, algo inesperado sucedió. Una mujer mayor, que había estado al margen, se acercó. Su rostro era uno de dolor. «Clara», dijo, su voz quebrada, «perdóname, no sabía que ibas a verlo así». Los ojos de Clara se agrandaron. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy yo. Soy tu madre», la mujer pronunció con pesadez. Una revelación que disparó más murmullos. Lucas sintió que el aire se le cortaba por segunda. «¿Ves? No solo había un hermano perdido, sino también una madre oculta». «No, esto no puede ser. Esta no es la manera de descubrirlo», gritó Clara. Sus manos temblaban. «Tú debiste decírmelo». La mujer mayor se acercó tomando las manos de Clara, que se resistían. «Lo hice por tu propio bien, pero parece que el tiempo ha llegado». Lucas se sintió completamente perdido. ¿Dónde estaba yo en todo esto? Era un cóctel de confusión mezclado con ira, y la realidad lo golpeaba como un ladrillo. «¿Por qué no me lo dijiste, Clara?». Su voz resonaba con desesperación. Las miradas de la multitud se intensificaron, murmuraciones, dedos apuntando. Con un movimiento brusco, Alejandro se levantó, tambaleándose. «Basta, no soy un monstruo, necesito respuestas». Su grito desgarrador llenó el aire, y Clara se encogió, sintiendo la carga de un pasado que nunca quiso enfrentar. La policía se acercó, sus caras serias, pero la cuestión seguía sin respuesta. «¿Quiénes son?», preguntó un oficial, mirando a Lucas como si esperara que él tuviera las claves de la historia. «Alguien hágase cargo». La tensión zumbaba en el aire,
y Lucas sintió el sudor frío caer por su frente. La multitud estaba cada vez más inquieta. Nadie entiende lo que está pasando. Estamos atrapados en esta historia que ni siquiera es nuestra. La voz de Lucas resonó con el eco de su frustración. Era un escándalo que desbordaba las calles. Todo lo que había conocido se le desplomaba, y en medio de este caos familiar, él se sintió como un intruso en su propia vida. La madre de Clara lo miró directamente, sus ojos llenos de lágrimas. Debes saber la verdad, aunque duela. Eres parte de algo mucho más grande, Lucas, y este secreto lleva tiempo decidírselo al mundo. El pasado no se puede esconder. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué otro secreto hay? ¿Qué más debo saber? Su voz salió en un susurro lleno de temor. La madre de Clara parpadeó, y con eso algo en el aire cambió. El hombre que está detrás de todo esto no solo es tu padre. Ha estado observando toda tu vida, pero no es quien crees. Es un criminal, y tú eres parte de su plan. Las palabras cayeron pesadas, como un rayo que ilumina la oscuridad. El silencio fue abrumador. Lucas sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu padre no es solo un empresario, es un líder de una organización criminal que ha manipulado todo a su alrededor. Clara lo sabe y yo también. Esa es la razón por la que estoy aquí, para protegerte. El aire se volvió denso y pesaba sobre él. Aquello que pensaba que era su realidad se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Clara lo miraba, su expresión cambiada entre la culpa y la desesperación. Pero Lucas se sentía atrapado en una pesadilla. Mientras la multitud observaba atónita, un ruido retumbante interrumpió la conversación. La policía al fin estaba allí. Entre los oficiales, uno se acercó con un rostro familiar. Lucas, ¿qué haces aquí? Esto no es un lugar seguro para ti. La voz de Josh, un viejo amigo de la infancia, resonó en su mente. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes? Lucas balbuceó, sintiendo el miedo correr por su espalda. Yo sé más de tu familia de lo que imaginas. Te han estado buscando. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué había detrás de todo esto? La revelación atravesó su mente como un puñal. El caos se desataba. Mientras la policía intentaba hacer control de la situación, Lucas sintió que le temblaban las manos. No, no puedo ser parte de esto, pensó. Completamente desorientado. Te necesitamos, Lucas. Ahora más que nunca. Eres el eslabón que falta en esta historia, insistió Josh, pero las palabras se perdieron entre el bullicio. El shock recorrió su cuerpo. La verdad de su familia era una red de mentiras y peligros. ¿Y si todo lo que había creído despreciar no era más que un velo sobre un secreto mucho más oscuro? Lucas miró a Clara y a su madre. La tensión era palpable. Un nuevo giro inesperado estaba por venir, y Lucas comprendió que el futuro que había imaginado se había desvanecido, dejando solo incertidumbre en su lugar. El ambiente era tenso, como si una tormenta se avecinara. La multitud observaba. El murmullo de sus voces llenaba el aire, pero para Lucas todo se volvió un eco distante. ¿Soy Alejandro? No podía dejar de repetirlo en su mente, mientras Clara, su antigua maestra, lo miraba con desesperación. La revelación flotaba entre ellos, como una nube negra, cargada de secretos y dolor. «No puedes estar hablando en serio», gritó Clara. Sus manos temblaban mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba pasando. Lucas sentía una presión en su pecho, una angustia creciente que lo hacía querer gritar. No solo se trataba de su identidad. Había un laberinto de historias entrelazadas que ahora lo rodeaban. La mujer que parecía ser su hermana tenía el rostro crispado, marcando su lugar en este nuevo y desconcertante relato. No supe que tenía un hermano, decía mirando a Alejandro,
quien aún se esforzaba por levantarse, balbuceando incoherencias. La policía se acercaba, pero el caos reinaba. «Necesitamos respuestas», exigió uno de los oficiales, pero nadie parecía estar en condiciones de ofrecerlas. Entonces, en medio de la confusión, una voz emergió del silencio. Era la madre de Clara, quien entre lágrimas y sollozos empezó a hablar. Todo comenzó hace años, un conflicto que nadie pudo controlar. Las decisiones equivocadas hicieron que nuestros caminos se separaran. Lucas sintió que el tiempo se detenía. En sus palabras había una verdad palpable, profunda. «Lo único que quiero es entender quién soy realmente», susurró, el alma desgarrada por la incertidumbre. Clara, al escuchar su desesperación, se acercó y tomó su mano. «Te he fallado, Lucas. Te prometo que te contaré todo. Eso es lo que nunca debí ocultarte». Mientras la multitud seguía murmurando, un silencio se estableció entre ellos. Lucas miró a Clara, a su madre, a Alejandro, y de pronto todo comenzó a cobrar sentido. Había amor en la confusión, un hilo delicado que podía tejer sus destinos de nuevo. «Quizás hay un modo de resolver esto, un modo de sanar», dijo Clara, su voz ahora llena de firmeza. De repente, una mujer entró en la escena, su rostro pálido y ojos llenos de determinación. «Es cierto, hay un legado que nos une, pero también hay un futuro por construir. No necesitamos más secretos», señaló, como si cada palabra fuese un rayo que iluminara lo oscuro. En ese instante, Lucas comprendió que su historia no estaba escrita por el dolor, sino por la posibilidad de renacer. «¿Podemos hacerlo juntos?», preguntó Alejandro, con una sinceridad renovada. La tensión comenzó a desvanecerse, poco a poco, mientras las miradas se encontraban y el entendimiento empezaba a germinar. «Sí», afirmó Clara, y Lucas sintió que una esperanza brillante comenzaba a desplegarse, como un faro en la tormenta. La policía finalmente llegó, pero Lucas ya no sentía miedo. Con el apoyo de su nueva familia, comprendió que, a pesar de los secretos, estaban juntos en esto. «Quizás esto es solo el principio», pensó, mientras las luces de las patrullas iluminaban sus rostros. «El futuro nos espera, y no podemos permitir que las sombras decidan por nosotros», murmuró Lucas, sintiendo la fortaleza que surge de la conexión con aquellos a su alrededor. Mientras la multitud se disipaba y los sirenas se apagaban, él sabía que debía seguir adelante. «Y ahora, antes de despedirte, no olvides lo que hemos compartido. Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es magnífico lo que tenemos preparado para ti. Además, aplaude el botón de me gusta ahora mismo para darle amor al algoritmo. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció este final y tus teorías sobre lo que vendrá. Necesito que inundes la sección de comentarios. Comparte este video instantáneamente con 5 amigos que necesitan saber sobre este desenlace. No esperes más. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.